Ya nos acompaña esta mañana aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. David, buenos días, me da mucho gusto saludarte en esta fría mañana. Oye, pues el tema de temas en este momento es que, aunque ya nos aclaró el presidente del Instituto Estatal Electoral, que ya se registraron las coaliciones, digamos que se confirman que van a funcionar como tal, la verdad no me acuerdo del término, pero en enero ya les entregan que todo bien, ¿no? Digamos, están en trámite, básicamente. Pero, ¿qué vale la pena analizar en medio de este contexto? Porque, pues hubo por ahí, creo que, pues solamente una sorpresa, la de que rompe el PRD localmente estoy hablando, ojo, sí, claro. Estoy hablando localmente, no nacionalmente, porque eso es importante, ¿no, Carlos? Para el comentario. Pero, pues, déjame recapitular, si me equivoco me corriges. Va una coalición encabezada por Morena, con el PES, Fuerza por México y Partido Verde. Va otra coalición que es PRI y PAN. Van solos Movimiento Ciudadano, va solo el PRD y PT. Y va solo PT, ¿no? ¿Qué reflexión hay que hacer en medio de esta primera parte de definiciones? Todavía faltan muchas por hacer, pero en esta parte que hay que reflexionar. Primero, que la Comisión de Partidos Políticos habrá de resolver quizá hoy su dictamen, y en tal suerte, si esto es así, el día de mañana el Consejo General podría estar ya dándole el visto bueno a estas coaliciones que tú mencionas, ¿no? Es decir, si los partidos cumplieron los requisitos que se establece por parte de los lineamientos y la ley para la firma del convenio, el instituto no tendría por qué tener objeciones a ninguno de ellos. Entiendo que en las últimas 48 horas han estado presentando ya aquellos pequeños detalles que a los partidos políticos les pudiera haber hecho falta. Si esto es así, el día de mañana tendríamos coaliciones, digamos, autorizadas por el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Y eso significaría que antes de que concluya el año, tenemos las coaliciones autorizadas. Si por alguna circunstancia esto no sucediera, será seguramente a más tardar el 2 de enero. Ese es el tiempo límite, creo, seguramente la autoridad electoral se refirió, pero que yo creo que el día de mañana habremos de tenerlas ya autorizadas, ¿no? ¿Qué va a suceder a partir de ahí? Entra una revisión muy cuidadosa de otro tipo de características que va a envolver el proceso de precampañas, y es quiénes son autorizados y autorizadas para hacer la precampaña, primer punto. Claro. Y segundo punto, ¿cuál es el tema que habrá de revisar la autoridad electoral para el cumplimiento de las acciones afirmativas? Y ese es un tema que, de veras, David, yo lo sigo sosteniendo, es un tema que no está resuelto, porque la pasión política hace que todo mundo vaya y se registre, pero hay un aspecto técnico que se tiene que revisar, que es el cumplimiento de las acciones afirmativas, y en ese, todas las solicitudes de registro, incluso para las precampañas, tienen que cumplir esta característica. Entonces me parece que brincaremos al tema de las coaliciones, pero de manera inmediata habrá de actualizarse el tema de cómo se están cumpliendo las acciones afirmativas, y eso lo vamos a poder ver, analizar seguramente a lo largo del tiempo de la precampaña. Oye, estas acciones afirmativas son las que en tu participación anterior nos explicabas, que sí, no solamente es equidad de género, también juventudes, grupos originarios, personas con discapacidad, y además esta situación en la que no puedes mandar al último lugar de la posibilidad de la conformación de, por ejemplo, una planilla a estos grupos. Tienes que darle la oportunidad en los cuatro primeros lugares. ¿Es correcto? Es correcto. Oye, bueno, esto nada más lo acotaba porque ya no los habías explicado muy bien, porque finalmente hemos podido entender que hay, por un lado, cosas que ya están sobre la ley, que efectivamente se tendrán que cumplir, pero que hemos visto por ahí movimientos de algunas fuerzas políticas que, como bien nos lo anticipaste, pues van a buscar darle la vuelta a esto. Entonces, finalmente, como bien decíamos al principio, esto es como un primer paso de muchas guerras que todavía están por darse y que están ya a la vuelta de la esquina. Sí, es comprar permanentemente las palomitas, porque habrá de disfrutarse mucho. Antes de esto decíamos que íbamos a estar en estas fechas todos mordiéndonos las uñas sobre qué iba a suceder, y sucedió. Esta es la segunda parte. Respecto a lo que señalabas,
fuera del aire respecto a la violencia política de género y la calumnia electoral, que son dos temas que recurrentemente se te pregunta, entiendo, en plataformas. Sí. ¿Verdad? Que nos preguntan qué es exactamente violencia política en razón de género, o sea, cuándo se configura, y también nos preguntan, por ejemplo, y entonces, ¿cómo se sanciona? Sí, la primera parte que hay que tener muy clara es que la violencia política contra la mujer en razón de género la puede cometer el hombre y también la mujer. ¿Ok? Ese es un tema central. Una pequeña pausita. Esto es como lo que vimos ayer o antier de que una mujer de la política va a ser sancionada por violencia política en razón de género contra Delfina en el Estado de México. Mujer, es correcto. O sea, una mujer cometió violencia política en razón de género contra otra mujer. Ese es el primer, digamos, mito que se debe de derrumbar, ¿no? Perfecto. Solamente los hombres cometen violencia política contra la mujer, no es cierto. También las mujeres pueden cometer violencia política contra la mujer, es el primer tema. El otro mito que se tiene que derrumbar es que no hay violencia política contra el hombre. ¿Ok? Eso es muy claro, porque de repente escucho incluso al propio presidente de la República preguntándose, ¿qué acaso no hay violencia política contra un hombre? No, no hay violencia política contra un hombre, porque lo que tutela la violencia política en razón de género es la discriminación histórica, sistemática, estructural, que se ha venido dando contra un grupo en condición de vulnerabilidad, que es la mujer. El hombre no ha sido un grupo en vulnerabilidad, nosotros hemos sido un grupo privilegiado. Y este grupo privilegiado de hombres ha constituido elementos de exclusión a otro grupo de personas, en este caso concreto a las mujeres, que se les ha excluido de la actividad política, del ejercicio pleno de sus derechos, vaya lo que el feminismo llama la violencia estructural y sistemática contra la mujer. Entonces, segundo mito, no andemos pensando que, me están cometiendo violencia política a mí que soy hombre. No, eso no pasa. Sí, como en el tema dicen violencia de género. ¿Y cuándo van a sancionar la violencia de género contra el hombre? ¿O por qué van a castigar los feminicidios? ¿Y cuándo van a castigar los homicidios? Es básicamente entender el mismo concepto, porque, pero ya lo hemos explicado 1000 veces. A veces pareciera, Carlos, y eso lo digo yo, no lo dice Carlos, a veces pareciera que nada más no queremos entenderlo. Exacto. Es una resistencia también sistemática, histórica, a tratar de entender que este tipo de actos violentos se cometen contra un grupo en condición de vulnerabilidad. Y esas son las mujeres. Los hombres somos un grupo privilegiado. Gozamos de privilegios. Históricamente lo hemos gozado, que eso es lo que hay que entender. Hay que entenderlo y a partir de ahí dice, ok, ahora entiendo por qué no hay violencia política contra el hombre, ¿no? Segundo, la denostación que se hace contra una mujer es por su condición de ser mujer. No quiero entrar en los tecnicismos porque es complicado, pero el tema es toda aquella denostación que implique menoscabar, reducir, excluir, señalar, denigrar a una mujer por ser mujer, no por otra cosa, sino nada más porque es mujer. Y alguien diría, esto es medio complicado, que yo digo groserías delante de hombres y de mujeres, pero el contexto de decir una grosería y la recepción de la grosería es muy diferente entre un hombre y una mujer. Claro. Es decir, yo en la universidad de repente pongo ejemplos muy prácticos. No es lo mismo decirle a un hombre una determinada grosería que se entiende de una forma, a esta misma grosería decírsela a una mujer que se entiende totalmente de manera diferente, ¿no? E incluso en aspectos de humillación, denigración o de violencia a su dignidad humana. Estas partes son las que se tienen que ir socializando. Alguien dice, es que ahora yo ya no puedo hablar. Ahora yo ya no puedo referirme de ninguna manera porque se me acusa de manera inmediata de violencia política contra la mujer en razón de género. Tendríamos que preguntarnos cómo nos estamos expresando. ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque de que puedes seguir señalando y criticando una administración pública, perfectamente es posible y además tienes tu derecho. El asunto es que no puede ser en razón de la persona, sus características o en este caso su género, porque aquí, por ejemplo, en el caso que también nos preguntaban del público, Carlos, de la alcaldesa que ganó algunos recursos, etcétera, etcétera.
no solamente se referían a su género, sino que le insultaron a su familia, se refirieron a su físico, al color de su piel, a su origen étnico, o sea, todo eso es discriminación. En el caso del humor, aquí te comento rápidamente, Carlos, nos explicaba una experta, dice, cuando alguien dice un chiste, dice, ¿cómo vas a entender que un chiste sexista, sexista, machista o misógino? Muy sencillo, convierte ese personaje al género opuesto. ¿Sigue siendo chistoso? No, pues ya no. Es misógino, es sexista, es machista, etcétera, etcétera. Pero creo que a veces también, Carlos, el asunto pudiera ser más sencillo de lo que parece, pero nos gusta hacernos locos. Perdón, pero yo lo veo muy seguido, así como que, por favor, ya sabes perfectamente qué es violencia de género, ¿a qué estamos jugando? Pero perdón, te interrumpí. Y nos explicabas no solamente cómo es que se genera violencia de género, sino que también nos ibas a explicar, en el caso de la violencia política en razón de género, cómo se sanciona. Bueno, ahí tiene distintos mecanismos de sanción. Lo voy a decir coloquialmente para quienes nos están escuchando. Si bien le va al agresor, es una sanción administrativa. Pero incluso está tipificado de carácter penal electoral. Puede haber prisión. Y en este caso, incluso a partir de los criterios que hay en la Corte de que la prisión preventiva se cae, pues la normatividad electoral en este momento todavía establece la prisión preventiva por estas circunstancias. Es decir, ¿qué puede llegar a acontecer en el grado máximo? Pues que te metan a la cárcel, carnal. Así de simple. Oye, porque recientemente hay muchos tipos de sanciones, pero recientemente hemos hablado mucho acerca de que te ponen un catálogo. Sí, además, esa es, lo digo entre comillas y lo voy a, que no puede salirse del contexto. Eso es si bien te va. Porque hay la posibilidad incluso de que te vayas a la cárcel. Es decir, administrativamente se te puede restringir un derecho. ¿Cómo? Al establecerte en el Registro Nacional de Personas Violentadoras. Eso de manera automática te tumba algo que se llama, hay 3 requisitos que son esenciales para que tú puedas registrarte, ¿no? Ser mexicano, ser ciudadano y el modo honesto de vivir. Uh-huh. Cuando se te registra en el Registro Nacional de Personas Violentadoras, se afecta el modo honesto de vivir. Luego entonces no puede ser registrable para ser candidato a un cargo de elección popular. Ni para función pública. Ni para función pública. Okay. Entonces, alguien diría, bueno, ¿qué tiene aparecer en el Registro Nacional? Pues sí, nada más que eso te va a afectar tu modo honesto de vivir y con eso ya se te restringe de manera automática la posibilidad de que ejerzas cargos de representación popular o de función pública. Se tiene que entender esta parte, yo diría, si no es por la conciencia y la deconstrucción cultural del machismo, pues a base de golpes en la mano, para que se logre entender que en el juego democrático compiten personas en condición de igualdad, pero esa igualdad está en función de su dignidad humana. La dignidad humana es lo que prevalece cuando se te trata de garantizar derechos, en este caso, de las mujeres. Dignidad humana, el derecho a vivir, a desarrollarse con dignidad. Y los hombres somos muy dados a entender la dignidad humana desde una posición muy parcial, ¿no? Y tenemos una dualidad. Ya sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo se dice eso? Pero es absolutamente cierto, correcto, y no podemos soltarlo porque entonces podemos caer en algo regresivo. Exacto. Y es porque lo vemos desde el privilegio. También nos preguntan, Carlos, ¿qué es la calumnia electoral? ¿Cómo se configura y cómo se sanciona? Sí, calumnia electoral está vinculada a libertad de expresión y es un ejercicio muy delgado en donde hasta qué punto se puede expresar con libertad una opinión que se tiene respecto a un funcionario público, por decirlo así, ¿no? Es que fulanito de tal es un corrupto, robó mientras estuvo en tal parte y bla, 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 ¿no? Este hecho, que pareciera ser el ejercicio de la libertad de expresión, entra en otra esfera que tiene que ver con el desempeño del servidor público a partir de 2 valoraciones. 1, que el servidor público y lo que se dice de él tiene que tener un poquito la piel más dura.
estoy siendo muy coloquial en lo que, Claro. en lo que técnicamente señala la norma, ¿no? La norma señala y los criterios de la sala superior que la esfera, por decirlo técnicamente, en el cual se recepciona los comentarios de esta naturaleza tienen que ser un poco más gruesa, más fuerte. Es decir, el servidor público tiene que aguantar más, tiene que aguantar vara. Pero también ahí tiene un límite. Este señalamiento, cuando está sujeto a no comprobación, cuando está sujeto a cuestiones que son no inherentes a su cargo o simple y sencillamente surgen a partir del calor del debate político, puede constituir calumnia electoral. La calumnia electoral entonces será aquella parte cuando no se comprueba un dicho de esta naturaleza en la posible comisión de un delito. No es lo mismo decir está acusado de corrupción, está señalado como actos de corrupción. Ah, es un corrupto porque usted... Esta parte Ya, claro. es la que puede llegar a definir. Pues estaría relacionado con la especificidad de una declaración pública, evidentemente. Es el contexto. Contexto. Es el contexto en el que se da. Es la circunstancia directa en la que se presenta. Y por supuesto la literalidad de la expresión. Entonces son muchos elementos que el juzgador va a tener que revisar. ¿Y qué hay del ámbito de la opinión? A ver, te pongo un ejemplo. No es lo mismo decir, bueno, pues es que Juan Pérez me parece que es muy mal político versus, no, es que Juan Pérez se la ha pasado robando. ¿Podría ser un ejemplo? Ahí está un ejemplo. En la primera parte de tu expresión es correcta. Mi opinión es que esta persona no tiene los méritos para hacer, no me gusta, va. Adicionalmente, su desarrollo público está siempre enmarcado en denuncias o comentarios de corrupción. Pasa, estás en el ejercicio de tu opinión y libertad de expresión. Es un corrupto. Entonces, de manera inmediata, ¿tú dices que yo soy corrupto? Pruébamelo. ¿Dónde está la...? Claro. ¿Dónde dices que está? Es que hay una denuncia. Una denuncia no quiere decir que sea corrupto, ¿verdad? La denuncia es una presunción de corrupción y hasta que no haya una sentencia, la persona puede decir que es corrupta. A ver, entonces ahí podemos poner un ejemplo más práctico. No me quiero meter en problemas, pero en los casos de Francisco Vega de la Madrid y Juan Manuel Gastelum el Patas, tienen señalamientos luego de una serie de investigaciones que hicieron medios de comunicación como el Semanario Z, como Agencia Fronteriza de Noticias de la periodista Dora Elena Cortés, por dar un ejemplo, y que finalmente fueron radicadas en diferentes instancias fiscalizadoras y la propia Fiscalía, para poner ese ejemplo. Pero dicen, por ejemplo, los líderes del PAN, pero todos son inocentes hasta que no se les muestre lo contrario. Pues técnicamente tienen razón. Entonces no es lo mismo decir es que hicieron tal cosa a decir se les está investigando por tal asunto. ¿A eso lo estoy entendiendo más o menos bien? Es más o menos bien. Podría ir incluso, porque sucede mucho en los medios de comunicación, podrías ir incluso más allá. Es decir, cuando en la esfera pública el personaje trasciende para querer ser algo, tiene que aguantar vara. Así lo dice incluso la sala. Claro, sí. Tiene que aguantar vara. La única limitante que tiene es cuando esa vara trascienda a un señalamiento directo. Pero yo diría, a ver, fulano de tal es una persona que ha sido señalada de corrupción. Y una persona que ha sido señalada de corrupción, en mi opinión, no puede aspirar a un cargo de elección popular. Ahí yo no veo calumnia. No hay nada. Hay opinión, hay libertad de expresión, ¿no? Pues ha sido señalada, se le está investigando. Ha sido señalada. ¿Sí? Ni siquiera ponerle el investigar. Ha sido señalada de corrupción y en mi opinión, una persona que ha sido señalada, pues... Oye, y ahí me surge otra pregunta que digo, está también en el nivel de lo práctico y de rayando en lo absurdo, como tú dices, con el tema de que los políticos tienen que tener, por ejemplo, la piel gruesa. Digo, si no pueden aguantar vara, no se dediquen a la política. Es lo que yo les diría. Pero... ¿qué pasa cuando esto se da en el ámbito de la discusión política? O sea, entre políticos, entre partidos, en la guerra, en la contienda, o entre líderes de opinión y políticos respecto a una administración pública, o los propios medios de comunicación, versus
lo que diga un ciudadano en redes sociales. Yo Nada. soy X y digo, pues es que David es bien corrupto, se le ha pasado robando del erario. ¿Dónde estaría la diferencia? Porque si hay quienes han amenazado a ciudadanos que opinan en redes sociales de que te voy a demandar por calumnia y demás, hay que... No procede. La calumnia electoral, para que procede, tiene que provenir de un ente político. Ya. Si no viene de un ente político, y el ente político puede ser un militante, ¿eh? Aguas. Muy bien, ¿Verdad? ya. ¿Verdad? Entonces sí, ahí sí, si el que me profirió a mí ese acto, yo me meto al sistema del Instituto Nacional Electoral y resulta que es militante, le encuadro la calumnia electoral. Pero si es un ciudadano, no, libertad de expresión. Si es un periodista, es libertad de expresión. Si el periodista trabaja en un medio que es propiedad de un personaje político, Ajá. calumnia. Porque es Pero calumnia electoral. calumnia electoral. Porque un periodista, sin entrar en esa premisa que tú planteas, también puede cometer violencia política en razón de género, que era el tema anterior, ¿no? Ese sí, claro. La violencia política contra la mujer en razón de género la puede cometer cualquier persona. Esa es la diferencia. Carlos, se nos acaba el tiempo lamentablemente, nos tenemos que despedir, sé que muchas cosas tendremos que seguirlas platicando, temas aquí del público que nos piden que tratemos, dicen, ¿por qué no analizan por qué las coaliciones de las que hablaron se dieron o no se dieron? ¿Cuáles son las posibilidades? También ya te había adelantado que nos piden que hablemos acerca de cómo se contabilizan los resultados de una elección en sus diferentes etapas. Nos preguntan incluso de qué opinas si la creación de los deepfakes a través de la inteligencia artificial puede poner o no en riesgo un proceso electoral en un país como México. Eso está interesantísimo, pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión porque se nos acaba el tiempo. Carlos, en medio de todo esto que hemos platicado el día de hoy y todo lo que nos quedó pendiente, agradecerte todo lo que nos has aportado este año, desearte un feliz 2024 y ¿con qué podemos cerrar el día de hoy? Con los mejores deseos. Creo que no hay manera de concluir un año que el próximo sea mejor en términos de salud, el trabajo, y a partir de ahí, bueno, ya se desarrolla cualquier tipo de aspiración personal. Electoralmente, considero que la exhortativa pública que debemos de seguir haciendo es que las contiendas no sean un escenario de disputa personal, sino de disputa ideológica, de convicciones, de plataformas de gobierno, de plataformas electorales. De proyectos para la comunidad. Y no si eres alto, grande, gordo, flaco, mujer, hombre, mujer, eso indígena. Eso no debería de ser. La contienda tiene que ser a partir de las propuestas, planes de gobierno y plataformas electorales y qué es lo que se aspira para mejorar nuestro entorno social. Eso sería uno de mis mejores deseos para el 2024, que dicho sea de paso, es el año electoral, ¿no? Ojalá. Yo solamente me atreveré a agregar y que salgamos más a votar y dejemos de ser el número uno en abstencionismo. Eso creo que aportaría muchísimo a nuestros procesos democráticos actuales, que son perfectibles. Claro, por supuesto. Carlos, muchísimas gracias. David, gracias. Aquí nos vemos el próximo año. Primero Dios. Que ya está, ya es prácticamente a la vuelta de la esquina, es el maestro Carlos Barbosa Castillo.